A principios del presente siglo, varios movimientos sociales incluyeron los derechos ambientales en sus repertorios de contienda. Desde entonces, los derechos ambientales han estado muy en boga, entre quienes han buscado destacar el derecho de la conservación y el aprovechamiento cultural de la biodiversidad. Sin embargo, para el año 2008, Ecuador optó por algo más revolucionario. A finales de julio de dicho año, en la ciudad de Montecristi y con los buenos vientos del Océano Pacífico, las sesiones de la Asamblea Nacional culminaron, dando como origen a la nueva Carta Constitucional del Ecuador, misma que apoyó al país como el primer país del mundo al reconocer a la naturaleza o Pachamama como sujeto de derecho. 2 meses después, un 28 de septiembre, la Constitución recibió en las urnas un abrumador apoyo del pueblo ecuatoriano, con un voto de respaldo del 69.9%. Pese a este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ¿realmente se ha logrado su conservación? La presente investigación tiene como objetivo determinar si la inclusión de los derechos de la naturaleza en la última Constitución del Ecuador se ha cumplido y cómo ha impactado en el desarrollo del turismo a través del estudio de 3 casos jurídicos relacionados a los derechos de la naturaleza en el país. Para el desarrollo de cada uno de estos casos fue imprescindible la recopilación de información actual para conocer su cumplimiento e identificar en qué manera el desarrollo del turismo se ha beneficiado o perjudicado por las sentencias generadas en cada uno de los casos analizados. Empecemos. El principal depredador de la Amazonía y el felino más grande e icónico de América es sin duda el jaguar. En los últimos 100 años su rango de distribución ha disminuido a la mitad por motivos de conflictos entre la vida silvestre y las personas, tales como la caza ilegal, destrucción del hábitat, deforestación y pérdida de especies presa. Para el año 2012, en el Ecuador se presentó un caso de vulneración a los derechos de la naturaleza animal, la muerte de un jaguar, en donde se llevó a una acción penal en el 2015. La base del proceso fue una fotografía publicada en Facebook, en la cual se evidenciaba a una mujer en el interior de una vivienda, con un grupo de personas posando y riendo mientras sujetan el cadáver de un jaguar. Esto produjo indignación, no solo porque se mató a un animal, sino a uno de los pocos jaguares que pueblan la Amazonía y que además se encuentra en peligro de extinción. La pena inicial fue de tan solo 10 días de cárcel. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente apeló la decisión bajo el artículo 247 del Código Integral Penal, COIP, que determina: la persona que case, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especies amenazadas en peligro de extinción y migratorias será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Además, el culpable reconoció que fue armado al lugar donde se encontraba el jaguar y a una distancia prudente lo mató de un solo disparo. Y agregó que después de asesinarlo lo llevó a su casa, lo desolló y brindó la carne a sus vecinos, quedándose con la piel. Aún así, con la apelación del MAE tan solo le dieron 6 meses de prisión. El Ecuador desde el año 2008 dio derechos a la naturaleza, mismos que no han sido cumplidos a cabalidad. Este caso, además, demuestra que animales tan importantes como el jaguar se encuentran protegidos por otras organizaciones internacionales. El hombre muchas veces es malo con todo lo que necesita para vivir y se va en contra de las leyes para satisfacer deseos momentáneos. Sin embargo, cada acción tiene una reacción y se puede observar que a partir de un hecho tan desagradable e inhumano se ha tomado mucho más valor a realidades tan importantes como el corredor Napo-Putumayo. A los márgenes del río Putumayo, en el área compartida por Colombia, Ecuador y Perú, se localiza una zona poseedora de una gran diversidad biológica y cultural, el corredor Napo-Putumayo. Esta acción fue reconocida individualmente por estos 3 países. Primero, en 1979 por Ecuador, con la creación de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. El jaguar tiene un sinnúmero de representaciones para varias comunidades, pero sobre todo es un símbolo de salud de la selva. Según una noticia del Telégrafo 2018, el cuyabeno ingresa al año $4 millones, y esto se debe a que los visitantes buscan una conexión con la naturaleza. El Foro Mundial para la Naturaleza, World Wide Fund for Nature, WWF, anunció la Estrategia de Conservación del Jaguar, Plan 2020-2023, donde se espera el rescate de los hábitats que ocupa el jaguar,
así como la preservación de los servicios ecosistémicos que estos lugares proveen en beneficio de las comunidades humanas que coexisten con esta especie, además de promover entre las poblaciones el desarrollo de actividades económicas sustentables, tales como el turismo sostenible. Saber que se puede generar una economía estable a base del respeto por la naturaleza ya no es un sueño o una fantasía, ahora ya es una realidad que muchos países se encuentran viviendo. Varias ideas saltan a la luz y una de ellas es la Ruta del Jaguar, una ruta donde se espera la conservación, el cuidado, pero sobre todo donde se pueda realizar un turismo con un pensamiento de que si perdemos una especie, todo se desestabiliza. La minería es una actividad con gran potencial en el país, puesto que el territorio posee importantes reservas de oro, plata y cobre, además de otros productos mineros. Sin embargo, esta actividad se desarrolla en gran medida de forma artesanal. El no respeto a los derechos e intereses de los habitantes, el desalojo de pobladores locales, la continua contaminación del medio ambiente, entre otras problemáticas, giran en torno a la actividad minera ilegal a nivel nacional. Y un caso digno de análisis es el de la minería ilegal en la provincia de Esmeraldas. En los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, la actividad minera en tiempos anteriores se desarrollaba de forma ancestral. No obstante, esta se ha ido transformando hasta convertirse en una minería ilegal de pequeña y mediana escala, misma que emplea sustancias químicas como el mercurio y maquinaria pesada. Esta actividad ha ido creciendo esencialmente por la falta de oportunidades que tienen los lugareños, pues a decir de ellos mismos, la llegada de empresas madereras y palmicultores que, además de comprar tierras y deforestarlas, no requieren mayor mano de obra local. Por esta razón y por la presencia de grupos irregulares, la actividad minera ilegal es la opción más viable para conseguir ingresos económicos. Ante esta situación, el Ministerio del Interior para el año 2011 presentó medidas cautelares por las actividades mineras irregulares del lugar. Ante esta situación, el 24 de marzo de 2011 se obtuvo el fallo positivo a favor de la naturaleza, con lo cual la actividad minera está desde aquel entonces prohibida en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. ¿O no? La actividad minera está prohibida en este territorio desde el 2011, y el Estado ese mismo año se encargó de destruir casi un centenar de máquinas. Aunque se consiguió por la vía legal defender los derechos de la naturaleza, lamentablemente esto ha quedado escrito en el papel, pues pese a la ratificación de la medida el 4 de junio de 2018, la extracción ilegal de minerales hoy en día continúa, y es más, ha cobrado fuerza. En el 2019, las comunidades afroecuatorianas indígenas Épera y Chachi plantearon una acción de incumplimiento de las medidas cautelares en la Corte Constitucional, pero esta medida sigue en espera de ser tramitada. Además, se han dado varias tragedias con víctimas mortales, pues el 18 de noviembre de 2020, 5 personas fallecieron y 3 resultaron heridas tras un deslizamiento de tierra de una mina ilegal. El lamentable hecho sucedió cuando estaban lavando oro. Asimismo, 32 ríos de la zona están contaminados con niveles altamente peligrosos de mercurio. Dicho esto, ¿por qué esta actividad, a pesar de las enormes afectaciones que han perjudicado tanto a la biodiversidad del lugar, ha afectado la calidad de vida de los lugareños e inclusive ha cegado vidas humanas, continúa? Pues la respuesta simple aparentemente es por el dinero, pues un operador de maquinaria puede llegar a ganar $1,200, los trabajadores cobran un salario básico y los propietarios de estos negocios llegan a facturar $300,000 mensuales. Además de esto, es evidente que existe un abandono por parte del Estado y una falta de compromiso por erradicar este mal de raíz e instaurar un modelo sostenible para que las familias locales generen ingresos. Por lo expuesto, la minería ilegal es sumamente destructiva, está alterando el paisaje del lugar, trayendo más afectaciones que beneficios a la población local y acelerando la pérdida de especies de flora y fauna. Estos territorios son cuna de pueblos indígenas como los Aguá,
chachi, épera y afrodescendientes, y tienen recursos naturales que bien pueden ser utilizados para un turismo sostenible, como el bosque protector Las Siete Cascadas, el bosque ecológico El Tigre, la reserva ecológica Manglares Cayapas-Mataje o la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. El turismo sostenible bien desarrollado promueve el empleo, la inclusión social, el desarrollo comunitario, además de la protección ambiental, cultural y del patrimonio. Entonces, ¿por qué no hacer del turismo sostenible una fuente de ingresos para los pobladores de esta zona? Si bien es cierto que la presencia de grupos irregulares ligados al narcotráfico impide desmantelar las minas ilegales, el Estado tiene el deber y obligación de intervenir en la zona y hacer cumplir las medidas tomadas a favor de la naturaleza. Y de igual forma, garantizar a la población local el acceso a nuevas oportunidades bajo un modelo planificado de turismo sostenible que permita el desarrollo local, preserve la naturaleza, respete la cultura y eduque a la población y visitantes sobre la importancia de preservar la naturaleza. En el 2013, 6 representantes de la sociedad civil y organizaciones ambientales solicitaban a la Corte de Justicia ecuatoriana la acción de protección para los derechos de la naturaleza, el derecho al agua y a una vida digna de 560 familias, las cuales estaban siendo vulneradas por el proyecto minero Cóndor Mirador, en Tundaime del cantón El Pagui en Zamora Chinchipe. Se instó a desarrollar medidas cautelares en contra del contrato de explotación minera realizados con la empresa del capital chino Exsa y el Ministerio de Recursos No Renovables. Sin embargo, esta petición fue denegada en primera y segunda instancia, lo cual brindó el aval a este proyecto minero a cielo abierto, considerado como el más avanzado a gran escala de todos los proyectados en el país, y que pretende extraer concentrados de cobre, además de oro y plata, durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático. No obstante, según el Vatican News 2019, las consecuencias ambientales y sociales no se hicieron esperar y ahora, 8 años después, se hacen más evidentes que nunca. La situación de las comunidades aledañas al proyecto es preocupante, pues no cuentan con acceso a agua limpia, pues se encuentran contaminada con los sedimentos que arroja dicha empresa a los ríos Guaguayaime, Tundaime y Quimi. Este significa el derrumbe de las actividades agropecuarias y el riesgo de contraer enfermedades. Para 2018, las familias desalojadas violentamente de la zona ya sumaban 32. Estas comunidades nunca fueron consultadas sobre el proyecto, razón por la cual se negaron a vender sus predios. Según Paz 2018, recientemente el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project reveló un análisis con bases en imágenes satelitales, donde se muestra cómo durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017, ya se han deforestado 1.307 hectáreas de bosque. Las proyecciones son muy poco alentadoras, ya que se prevé la extracción de 19.440.000 toneladas de roca al año. Los impactos irán creciendo a medida que avance la mina, sobre todo aquellos relacionados con la contaminación de aguas subterráneas, con sustancias tóxicas, lo que denomina drenaje ácido de roca, el cual acidifica las fuentes hídricas. Por ende, habrá destrucción del hábitat de animales y plantas en una zona de alto endemismo, como es la cordillera del Cóndor. Sin duda, este es un caso que evidencia la inconstitucionalidad del Estado y un sistema de justicia indolente que, a pesar de poseer una constitución que promulga los derechos de la naturaleza, a veces sus propios organismos los vulnera, convirtiéndose repetidamente en garantes para proyectos extractivistas que solo miran a la tierra como un capital. Ciertamente, otro sería el panorama del territorio si se lo hubiera gestionado con un modelo sostenible, lo cual era posible por las características que presentaba. De acuerdo con Vatican News, el valle del Quimi Tundaime, el Huismi y la parte del Pangui, donde se desarrolla el proyecto Mirador, forman parte de la cordillera del Cóndor,
una reserva de biodiversidad de 150 kilómetros cuadrados de superficie, en la que existen 16 ecosistemas reguladores de los regímenes de agua para la región. Además, en el bosque protector se han registrado 227 fuentes de agua. Para Serrano, una de las pocas posibilidades de proteger y conservar el patrimonio natural y cultural es a través del turismo sostenible, el cual tiene la capacidad de obtener beneficios sociales, ambientales y económicos. Si se hubiera implementado un proyecto turístico sostenible en el territorio donde ahora se desarrolla el proyecto minero, se mejoraría la calidad de vida de la comunidad mediante la generación de empleo local. Los derechos de la naturaleza estarían garantizados, así como su biodiversidad, y sobre todo, se hubiera logrado un desarrollo equilibrado con el medio ambiente. Ecuador ha abierto el debate alrededor del mundo al ser el primer país en otorgar derechos a la naturaleza, y similar ha sido el camino que se ha predispuesto para los casos jurídicos presentados en relación con ella. Sin embargo, luego del estudio realizado a 3 casos presentados, es evidente que los derechos de la naturaleza aún son un sistema en construcción, pues así como se ha garantizado y protegido a varios de ellos, a otros se los ha vulnerado. No obstante, el país, para bien o para mal, se ha convertido en un referente mundial que ha dado el primer paso legal para la convivencia en armonía con nuestro entorno. El impacto que han presentado las sentencias de los casos jurídicos analizados para con los derechos de la naturaleza han sido variados. Por un lado, el impacto ha sido efectivo al demostrar que las acciones judiciales tomadas en ciertos casos sin duda han dado apertura para el desarrollo del turismo en los territorios. Sin embargo, la otra cara de la moneda ha demostrado que las acciones judiciales tomadas en contra de la naturaleza o que tan solo se queda en el papel ha impactado de forma negativa en zonas con alto potencial para la industria turística, por poseer peculiares recursos naturales y culturales, pero que tristemente ahora se presentan como un claro ejemplo de un sistema judicial indolente. Se ha corroborado además que el turismo sostenible es el nuevo futuro capaz de convertirse en una herramienta para el desarrollo económico, ambiental y social a largo plazo en el país, alejada de los clásicos modelos extractivistas. De este modo, el turismo responsable se transforma en un claro defensor de los derechos de la naturaleza.